Se ha pasado un mes pasado, ¿no? Sí, 3 semanas ahora. Primero día ha pasado jueves, yo no remember qué día, a las 4 para una policía viene con paisano, los dos vienen con una coche. Ahora yo estaba hablando con una mujer, donde yo estaba busca la vida ahora, no hay trabajo, yo estaba tener papeles, tiene permiso de trabajar, yo ya trabajo aquí, pero ahora no hay nada. Yo ya dejé mi currículo todo lado para poder haber nada. Pero yo está siguiendo pide en semáforo. Siempre policía viene aquí, viene ahí, habla conmigo, oye, tú no tienes que estar aquí. Yo digo, vale, yo sabe, pero yo tengo familia aquí, tengo hijos, tengo mujer. Cuando yo no viene aquí, yo no puedo cuidar de mi hijo. En español aquí es obligatorio, tú tienes que cuidar cuando tú tienes tu hijo, tienes que cuidar de tu hijo. Yo no puedo llevar a mi hijo a dormir a la calle, yo explico eso todo. Hasta el jefe de policía local, yo ya hablé con él casi 3 veces. Él ha dicho, vale, no se preocupe, nosotros vamos a solucionar todo esto. Al final él manda su gente para multar nosotros. Al llegar a este día, que policía viene con el paisano, los dos. Yo estaba hablando con una mujer, ella da mi 50, me ha dicho gracias. Yo a ver, este policía ha cogido camiseta afuera. He dicho bien. Yo a mira, he dicho, es policía, he dicho, yo sabe, senda mi placa así, rápido pone bolsillo. He dicho, ¿y qué? He dicho, tú no tienes que estar aquí. He dicho, oye, yo voy a estar aquí para poder seguir adelante. Yo no vine aquí a vender droga o a robar, yo vine a español a trabajar. He dicho, sí, pero tú no tienes que estar aquí. He dicho, ¿qué iba a hacer? He dicho, tú tienes que fuera a Lugo o a Techo a hacer esto. A Corona, no. He dicho, pero a Corona, aquí es español, Lugo es español. He dicho, él no quiere saber. Yo puedo vete Madrid, vete Barcelona, donde yo quiero, pero a Corona no. He dicho, vale, yo voy a estar viviendo aquí con mi familia. Yo no puedo ir a otro sitio. Aquí yo voy a buscar la vida. He dicho, documentación, yo voy a darle. Dale su hermano, a correr, voy maletero, hablé maletero. Ven maletero, ven maletero. Oye, ¿quieres meterme a maletero? Ok. Él está tirando. Yo he dicho, yo no viene maletero. Cuando tú me quieres pegarme, yo estoy aquí. ¿Qué yo voy a hacer maletero? Al final, ya quita mi mochila, quita todo lo que yo tiene, ya lleva maletero. Yo he dicho, oye, yo tengo currículo dentro de esta mochila. Fotocopia mi hijo de residente está ahí dentro, por favor, dame esto. Él dice, no quiere darme. Yo he dicho, dame esto, cuando tú no dame esto, entonces tú quieres mi, dame todo esto. Él ha dicho, no. Su amigo ha dicho, oye, saca esto. Ella saca mi currículo con mi papel, él me da. Bueno, ella lleva mi mochila todo. Yo he dicho, dame por favor, yo voy a comprar esto. Él ha dicho, él no quiere darme. Adelante mi amigo. Al final, él cierra la coche, yo fui, él se va con todo mi cosa. Él da mi todo el currículo con mi fotocopia, mi DNI, mi hijo. Yo se va. He dicho, yo no quiero haber visto todo aquí mañana. Yo he dicho, oye, yo voy a venir aquí. Cuando yo no viene aquí, yo no puedo comer. Hasta mi hijo, hasta mi mujer, yo voy a venir aquí. Llega, siguiente día, viernes, cuando yo voy a pedir a donde me coge algún caramelo. Yo compro pañuelo de 3 euros, yo cojo este caramelo de casi 12 euros. Yo llego ahí, llega casi a las 12. Abogado lo que ayuda a nosotros de la Asociación de Nigeria me ha llamado, dicho, ¿dónde está la presidenta? He dicho, la presidenta está en otro lado. He dicho, vale, explica el lunes, tiene que pasar a una oficina. Yo he dicho, vale. Cuando yo está corta, paga el teléfono, yo he visto, la coche está bien. Viene así. Cuando yo ya he visto, coche está bien, no para. Yo abro puerta, a correr para mí. Yo ya pone así. Yo no corre. Cuando viene, he dicho, yo no he dicho, tú no tienes que estar aquí. Yo he dicho, oye, ¿dónde yo voy a estar? Tú no tienes que estar aquí. ¿Dónde yo voy a estar? Yo no puedo voy a robar, tío. Aquí yo busco cosas para comer. Entonces, vale, dame papeles. Yo voy a poner mano en mi bolsillo, saca mi DNI, yo voy a darle, a poner bolsillo. Ya coge mi mochila, dame mi mochila. Yo he dicho, oye, déjame explicar todo esto. Lo que tú coges ayer, hasta ahora yo no podía pagar. Cuando tú coges este, ¿cómo yo voy a pagar?
He dicho, tú no crees, ¿verdad? He dicho, yo no voy a dejar esto para ti. Cuando yo he visto que quiere pelear, yo saqué el suelo. Ya llama más. Cuando yo le maté la cabeza, yo he visto muchos policías también con coche. No sé por qué ese policía está haciendo esto con nosotros, porque ellos tienen que entender que ahora no hay nada y nosotros no quieren robar. Y el policía nacional dijo que la policía local que traerlo y que dijo que nosotros no tenemos licencia para vender. Por eso llevaron a extranjería. Pero cuando habla con nosotros, dijo que es problema de seguridad. De seguridad ciudadana. De seguridad ciudadana. Pero en extranjero digo otra cosa, que el policía que llevaron nosotros allí dijo que nosotros no tienen licencia para estar allí. Y así no entendemos que cuando lleva a la extranjería, hay que dijo que es problema de seguridad, ¿no? Pero digo ahí que es porque nosotros no tienen la licencia. Pero cuando hablamos con nosotros, dije que es de problema de seguridad. Así. Sí, nosotros no entienden. Tienen que dijo de extranjería que yo traigo a este chico porque problema de seguridad no permite esto, ¿no? Pero no dijo eso, dijo que no tenemos licencia. Hasta que el extranjero está diciendo nosotros para buscar una licencia en el ayuntamiento. ¿Cómo la pagan? Entonces, también no entendemos eso.